Ya, vamos a partir la ayudantía 3DR. Esta vez nadie se pudo conectar. Bueno, estuvieron dos compañeros de ustedes que quisieron conectarse, pero se entiende porque tenían prueba. Así que no importa, yo se las voy a subir. Y va a ser igual que la vez pasada. Ya, vamos a ir acá abajo. Vamos a ir aquí donde se suben los archivos. Vamos a hacer clic y seleccionar un archivo. Este archivo que está acá, dice .rmd, ya se lo subí a cada uno de sus cursos, ¿ya? Así que antes de esto lo descargan y hacen clic. Lo abren, ¿ya? Y luego acá, donde dicen cómo se va a subir el archivo, hacen clic. Y aquí se les va a abrir, ¿ok? Dejen ver que lo haya subido bien. Ya, sí, perfecto. Si les sale arriba lo que me salió a mí, como que el paquete no es tanto, aún no está instalado, ustedes ponen instalar, ¿ya? Entonces, de título, recuerden que esto lo que nos va a generar va a ser un PDF, ¿ya? Entonces, este es el título que nosotros le queremos dar a nuestro PDF. Entonces, ponemos ayudantía 3, este es el subtítulo. Le ponemos razonamiento cuantitativo de datos 1 y no sé, aquí pueden ponerle... ya, eso bueno, ahí cada uno le pone lo que ustedes quieran ponerle. Luego dice que se va a hacer un PDF por default, ¿ya? Eso son como lo típico que siempre va al momento de hacer una R Notebook. Luego dice, aquí parte recién el enunciado de la ayudantía, ¿ya? Dice caso, campañas de crowdfunding. El crowdfunding es un mecanismo para financiar proyectos que consiste en juntar fondos a través de una gran cantidad de personas. Existen diversas formas a las cuales los participantes o financistas son compensados, desde un agradecimiento simbólico hasta la posibilidad de disfrutar los frutos del campo. Esto, ya, entonces, ¿qué es esto? Es cuando alguien se mete a una plataforma y hay distinta gente que puede invertir en los proyectos que ponen, que estos son los financistas, donde pueden, por ejemplo, después de que se logre algún monto, ellos pueden ser compensados desde un agradecimiento, por ejemplo, en la página web, gracias a tal persona que aportó para que nuestro proyecto pudiera hacer realidad. O, por ejemplo, si yo, mi proyecto es de, no sé, hacer paltas en no sé dónde, puede ser, por ejemplo, que a la gente que pudo aportar le van a dar frutos de ese proyecto, ¿ya? Cosas así, al final es como alguna recompensa. Ya, entonces plataformas online como Kickstarter, Indiegogo y Patreon, entre otras, han popularizado este fenómeno, ¿ya? Obviamente se refieren como que son plataformas online que han tenido más éxito, por eso logran que esto sea más popular. En este caso vamos a trabajar con datos que vienen de Kickstarter. Esta plataforma usa el modelo de All or Nothing, ¿ya? En donde el creador del proyecto fija una meta en dinero, ¿ya? Por ejemplo, cada persona del proyecto dice, ya, yo necesito 5 millones para partir. Entonces, eso sería una meta y un plazo para cumplirla. Por ejemplo, necesito que aquí a noviembre, sí o sí, tener estos 5 millones de pesos para partir mi proyecto, ¿ya? Si esta meta se cumple dentro del plazo, el proyecto se queda con el dinero. Obviamente pagando una comisión a Kickstarter. Esa es la gracia de que ellos los ayuden a publicar sus cosas, ¿ya? De lo contrario, los participantes o bakers, ¿ya? Reciben su dinero de vuelta, ¿ya? Luego dice, la pregunta que motiva a este caso, ¿qué compañías de crowdfunding son más exitosas? ¿Ya? Para comenzar y hacer todas las preguntas respectivas al tema, lo que tenemos que hacer primero es cargar una base de datos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la clase pasada lo que hicimos fue subir primero aquí una base de datos y después la buscamos acá para leerla? Ya, ahora lo que vamos a hacer es casi lo mismo, pero de otra forma, ¿ya? Primero, recuerden que la clase pasada instalamos esta librería, ¿ya? Porque por si les sale a ustedes aquí que todavía no está instalada, ustedes ponen instalar, ¿ya? Entonces,
Luego, de que tenemos instalada la librería, lo que tenemos que hacer es llamar a la librería, ¿ya? Entonces, ejecutamos esta línea. Recuerden que para ejecutar pueden hacer clic aquí, o control enter en la misma línea, o poner acá en run, ¿ya? Entonces ya, llamamos a la librería. Esta librería es la que nos va a ayudar después a hacer como todas las cosas que sean como contar, darnos las dimensiones, etc. Luego aquí le decimos que en KS, ¿ya? Le pusimos KS porque nuestra compañía era Kickstarter, ¿ya? Ya. Entonces en KS vamos a guardar. Recuerden que esta flechita es lo mismo que si yo pusiera un igual, ¿ya? Vamos a guardar lo que leamos en el CSV, read CSV, ¿ya? Este es un CSV, no es un archivo Excel como el pasado, que era XLSX, ¿se acuerdan? Ya, este es un CSV. Entonces le decimos que vamos a leer un CSV y en este caso después le entregamos toda la página donde está el CSV, ¿ya? Entonces le decimos read CSV de toda esta página, ¿ya? Y ejecutamos esta línea. Se va a ejecutar esta línea y nos va a salir acá, ¿cierto? Igual que la clase pasada. Entonces hacemos clic para que nosotros podamos ver. Oh, hice lo mismo que la otra vez. Ahí está. Hacemos clic para que nosotros podamos ver todo lo que nos muestre, ¿ya? Esto hay que hacerlo despacito porque también como me pasó la clase pasada, si uno lo hace más fuerte, como que se puede recargar la página, ¿ya? Entonces ustedes lo miran acá como despacito, que se den cuenta que lleguen como a los topes y listo. Y vuelven. Listo. Ya tenemos bien que se cargó bien nuestra base de datos, ¿ya? Luego nos dice, todos estos proyectos tuvieron al menos 100 bakers, ¿ya? Y terminaron en algunos de los siguientes tres estados. O exitoso, ¿ya? Que significa que se llegó a la meta antes del plazo. Fallido, que se cumplió el plazo y no se llegó a la meta. O cancelado, que por alguna razón la campaña se bajó, ¿ya? Y la descripción de las variables de la base de datos es la siguiente. Las variables recuerden que son todas las columnas, ¿ya? Entonces, el ID representa el identificador único del proyecto, ¿ya? Sería como por decirse como un root del proyecto, es un ID, es único, ¿ya? Luego está el name, que es el nombre del proyecto, la categoría específica del proyecto, main category, que es la categoría global del proyecto, ¿ya? Por ejemplo, en main category, por lo que podemos entender es que no sé, se puede dividir en, no sé, 5, por ejemplo, categorías grandes, que dentro de ellas van a tener otras categorías que son más específicas, ¿ya? Luego está el año del lanzamiento de la campaña, luego está el state, que es como el estado, a ver si fue exitoso, si fue fallido o cancelado, ¿ya? También están los bakers, que son los números de participantes del proyecto, y el country, que obviamente es el país del proyecto, goal, si es la meta en USD de campaña, y el monto reunido total en la campaña, ¿ya? A ver cuánto se llegó realmente. Luego dice, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es el número exacto de proyectos de crowdfunding en esta base de datos? ¿Ya? Aquí lo que podemos hacer son tres cosas, ¿ya? Podemos decirle de mi base de datos, recuerden que esto hace como de lo anterior, ¿ya? De mi base de datos del anterior, ¿qué hacemos? Contar, ¿ya? O podemos ocupar lo mismo que ocupamos antes, que era esto y poníamos acá dim, ¿cierto? Para dar las dimensiones de mi base de datos. O también podemos solamente hacer clic acá y ver cuántas observaciones tiene, que son cuántas filas. ¿Ya? Entonces, primero acá nos dice que son 370.216 proyectos, ¿ya? Pero también podemos ejecutar la línea de contar, también nos dice el mismo número, y después la línea de las dimensiones, que nos dice de nuevo el mismo número, ¿ya? Luego, entonces, finalmente podemos decir que el número exacto de proyectos de crowdfunding en esta base de datos es de 370.216. Ya. ¿Cuáles son las categorías globales, ya, que se observan en esta base de datos? ¿Cuántos proyectos hay en cada categoría? ¿Y cuál es la categoría con más proyectos? Ya. ¿Se acuerdan que para saber cuánto hay de cada cosa tenemos que contar, ya?
Entonces, le decimos que de la base de datos, y esto de lo anterior, que es la base de datos, vamos a contar, que vamos a contar por main category, ¿cierto? Que son las bases de datos globales. Y en este caso vamos a poner que sort, ¿ya? Va a ser verdadero. ¿Por qué va a ser verdadero? Porque como queremos ver cuál es la categoría que tiene más proyectos, lo que vamos a necesitar es que esté ordenado, para que yo no tenga que buscar en todo el largo de, o la cantidad de categorías globales, cuál es el que tiene más números. Esto me lo va a dar de una. Entonces ejecutamos esta línea. Recuerden, pueden hacer aquí o acá en Run. Y aquí nos da todo ordenado, ¿cierto? Nos da la cantidad por cada uno y nos dice que en Film and Video hay 62.246, que es donde más hay, ¿ya? Porque va de mayor a menor. Y listo. Luego vamos a la 3. Dice, ¿cómo ha evolucionado el número de proyectos lanzados a lo largo del tiempo? ¿Ya? Por ejemplo, cuando dicen como, ¿cómo ha evolucionado? Esperen un segundo. Ya, perdón. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el número de proyectos lanzados a lo largo del tiempo? Ya, lo que yo tengo que saber es contar cuántos son los proyectos lanzados cada año, ¿ya? Para ver, por ejemplo, cómo evoluciona, ¿ya? Entonces acá digo, KS, ¿cierto? Que es mi base de datos. De lo anterior, que es mi base de datos, contamos. ¿Y qué era esta variable? Ustedes van acá, vuelven. Y esta variable lo que te dice es el año de lanzamiento de cada campaña, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciéndole acá es que de mi base de datos contemos por año de lanzamiento, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar y lo que tenemos acá es que el 2009 se crearon tantos proyectos, el 2010 tantos, 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 y así, ¿ya? Luego, ustedes aquí dicen como ya, ¿qué podemos ver de esto? Es que cada vez hay más, ¿cierto? Por ejemplo, en el 2018 hay dos, pero puede ser, por ejemplo, varias razones. Uno, que recién partió el 2018, cuando estaba haciendo esta base de datos, por ejemplo, no sé, pueden haber hecho la base de datos el 1 de enero del 2018, o que es un error, que por ejemplo todavía están en el 2017 y puede haber sido un dato atípico, o bueno, millones de razones por las que pueden haber dos, ¿ya? Recuerden que cuando tienen como dos números como que se escapan del patrón, significa que puede haber algo extraño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos vamos a fijar hasta antes del 2018 y decir que ha tenido una creciente hasta el 2015, ¿cierto? Y después comenzó a bajar otra vez. Ya. Luego vamos a la otra pregunta que dice, ¿cuál es la tasa de éxito de los proyectos? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de proyectos que son exitosos en su campaña de recolección de fondos y la considera alta o baja? ¿Ya? Primero, para ver para hacer esta tasa, lo que tenemos que hacer es contar cuántos proyectos son exitosos, ¿cierto? Por ejemplo, ya sabemos que el total son 370.216, ¿sí? Pero ¿cuáles son los exitosos? Entonces ahora nosotros vamos a contar por el estado. Entonces contamos y sabemos que los exitosos son 133.831. Entonces lo que hacemos acá es dividir, ¿cierto? Una función para sacar la probabilidad simple. Entonces dividimos el número de éxitos dividido en el total y nos da que el porcentaje, ¿ya? Porcentaje de los proyectos que son exitosos en la campaña de recolección de fondos es un 36%, ¿ya? También podemos hacerlo así, ya de una manera como menos manual, pero muy elegante, pero tampoco muy elegante, filtrando y contando. Entonces, primero, en exitosos, vamos a crear una nueva variable exitosos, vamos a guardar, recuerden que esta flechita es lo mismo que poner igual, vamos a guardar lo que de mi base de datos, hagamos el filtro, ¿ya? ¿Qué filtro? Que su estado sea exitoso, ¿ya? Y luego de eso, de ese filtro, vamos a contar. Entonces, primero ejecutamos esta línea. Ya los contamos. Luego, ¿qué decimos? Que vamos a hacer esta misma división que está acá, pero vamos a hacer que los exitosos, al tiro vamos a ocupar esto, nuestra función, o sea, nuestra variable creada anteriormente, dividida en nuestra base de datos
pero contado lo que hay en nuestra base de datos, que al final nos va a dar el mismo número que era el 370.216. Y ejecutamos esa línea, ¿ya? Y aquí también nos muestra el mismo número que acá, porque estamos haciendo exactamente lo mismo, pero de otra forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, usted nos había preguntado esto, aquí decía, ¿la considera alta o baja? Yo, por ejemplo, igual, dándome cuenta que los fallidos son más que los que tienen éxito, igual diría que es un poco baja. Pero eso igual depende de lo que ustedes puedan argumentar, ¿ya? Si a ustedes, por ejemplo, en el enunciado le ponen que desde un 20% ya es alta, ustedes ponen alta o cosas así. Todo siempre depende un poco del contexto. Luego, 5. ¿Cuáles son los 5 proyectos que más dinero recaudan? ¿Hay alguna cosa común entre estos proyectos? ¿Ya? Este select que está aquí abajo, es solamente para ver mejor los resultados en pantalla. A ver si los voy a explicar mejor. Este KS, de nuevo, mi base de datos, ¿ya? De mi base de datos, ¿ya? Vamos a ver el play get, perdón. Y esto que era, nosotros vamos atrás, ya, y vemos que esto era el monto total reunido por la campaña, ya, entonces volvemos. Entonces, según el monto total reunido en la campaña, ya, esto siempre va así, va como con un menos al principio. Entonces dice ya, según el dinero recaudado, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es que me muestre el select, por eso dice que aquí es solo para ver mejor los resultados en pantalla, es para que me muestre en la pantalla su nombre, cuánto recaudaron, el Bakers y su categoría, ¿ya? Este dice GEAD 10, ¿por qué dice GEAD 10? Es para que me dé los primeros 10, ¿ya? Entonces ejecutamos esto. Aquí. No, no me lo dio muy bonito. A ver, espera. Vamos a ejecutar línea por línea otra vez. Menos aquí. Aquí. Ahí. Ahí sí. Yo había visto mal. Me da las 4 columnas. Ya primero me da su nombre, que está acá. Luego voy aquí en la flechita. Me da el monto, los bakers y la categoría. Entonces, viendo los 5 primeros, por ejemplo, vamos, el nombre no nos importa tanto, ¿cierto? No creemos que porque tengan un nombre en específico van a recaudar más dinero o no, ¿ya? Entonces nos vamos a fijar en esto. Cuando uno se fija, por ejemplo, en estos primeros 5, uno podría decir como ya, ¿qué ves en común entre todos estos? Ya, que la mayoría tiene unos bakers entre los 60 y los 70, al excepto de este, y que su categoría siempre puede estar en Product and Design, ¿ya? Menos este, pero que en su mayoría es así. Entonces ahí ustedes pueden como inventar, pero no inventar cualquier cosa obviamente, sino que según los datos que sale acá, ¿por qué creen ustedes que hay alguna cosa en común? ¿Ya? Y lo que tienen en común es el monto recaudado, por ejemplo, que es mayor a 10.000, o sea, 1.000 USD, ¿ya? Y bueno, aquí los bakers. La 6 dice, construye una nueva variable en el porcentaje de logro de cada campaña, ¿ya? Aquí tenemos que, aparte de lo que ya hay, crear una nueva como columna con el porcentaje de logro de cada campaña. Es decir, qué porcentaje de la meta fue completada con el monto reunido. Entonces, aquí vamos a crear de nuevo una nueva variable que se llame KS-PST, ¿ya? En esa variable que vamos a guardar lo que de la base de datos, hagamos un mutate, ¿ya? Esto significa como vamos a mutar 2 columnas, donde se va a llamar PST-logro, ¿ya? Y que va a ser como la mutación de columnas, va a ser como el monto recaudado dividido como en el monto que queríamos recaudar, ¿cierto? Y ejecutamos primero esto para crearla y luego para que nos muestre.
Entonces aquí nos puede decir el ID, ya primero el ID, bla, bla, eso no nos importa, no nos importa. Queremos que nos muestre nuestra nueva, acá, nuestra nueva columna. ¿Ya? Y esto es como el porcentaje del logro. Por ejemplo, aquí el logro fue 0 porque sale fallido. ¿Ya? Aquí también sale fallido. El logro fue muy chiquitito, ¿cierto? Y por ejemplo, este que fue exitoso, podemos ver que el logro sí es un número mayor a 0. ¿Ya? Luego, ¿cuáles de los 5 proyectos con mayor porcentaje de logro? ¿Cuáles son los 5 proyectos con mayor porcentaje de logro? ¿Y qué opina de estos proyectos? Entonces, ahora, según la variable que creamos anteriormente, esta, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, que según el PCT de logro, que es la columna que generamos acá, según esa, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que esta es como una nueva mini base de datos, ¿ya? Entonces tenemos que llamarlo desde acá, porque acá tenemos el PCT de logro. Ya, según mi nueva base de datos nueva y según el PCT de logro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traerlo según su nombre, el PCT de logro, el playet, los goals, Baker, State and Category, ¿ya? Y le decimos que me entregue los 5 primeros. Entonces, ejecutamos, ¿ya? Primero, obviamente, nos entrega el nombre porque es lo que le pedimos. Y aquí está el porcentaje de logro, play it, goal, no sé qué, ¿ya? Entonces, si nos fijamos en los 5 primeros, uy, ahora acá. Ya, si nos fijamos en los 5 primeros, que podemos ver, por ejemplo, en común, que su goal era muy pequeñito, ¿cierto? Era de 1. Bueno, obviamente esto está con miles de USD, ¿ya? Era muy chiquitito. Entonces, por lo más probable es que ellos hayan puesto una meta muy pequeña, cosa de quedarse sí o sí con el dinero, ¿ya? Entonces, aquí la idea es darse cuenta que estos proyectos tienen un porcentaje de logro muy alto, ¿cierto? Acá está el porcentaje de logro muy alto, porque tienen sus metas ridículamente bajas, ¿cierto? Esto es lo que nos fijamos del 1. Esto es debido a que Kickstarter tiene la política de all or nothing, ¿ya? ¿Cierto? O te llevas todo o no te llevas nada. Lo que incentiva a que algunos proyectos pongan una meta muy baja para así quedarse sí o sí con el dinero. Dice discutir con algunos alumnos al respecto. Bueno, después entre ustedes pueden discutir por qué creen esto, quizás si ellos tuvieran otra opción sería distinto. Bueno, ahí pueden sacar muchas conclusiones. 8. Construye una nueva variable con el aporte promedio por Baker para cada proyecto. ¿Ya? Luego, entonces, ¿qué hacemos? De mi base de datos, o sea, aquí vamos a crear una nueva variable, ¿ya? Que sea el aporte promedio, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? De mi base de datos vamos a mutar para calcular el promedio, ¿cierto? Vamos a hacer un promedio que va a ser lo que tenemos por Baker, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el aporte promedio por Baker? Ya. Y lo ejecutamos. Ya. Aquí ya lo guardamos nomás, ¿cierto? Porque solamente lo guardamos. Y si yo pusiera más abajo KS-promedio, ahí recién me lo mostraría. Ahí me muestra todo. ¿Ya? Entonces ya construimos esta nueva variable. Luego dice, 9. ¿Cuáles son los 10 proyectos con mayor aporte promedio por Baker? ¿Qué puedo observar de estos proyectos? Ya, entonces, de mi nueva mini base de datos que le agregamos esta nueva variable que era promedio, de lo anterior, según el plate promedio, que es el que calculamos acá, ¿cierto? O sea, el que creamos aquí, según esto, muéstrame los que tengan los 10 mejores, ¿cierto? Mayor aporte promedio. Y aquí nos va a mostrar el ID, no nos interesa, el nombre tampoco. Y aquí. Estos son los que tienen el mayor aporte promedio por Bakers, ¿cierto? Si se dan cuenta,
play promedio es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque ¿qué calculamos? El player dividido en los bakers, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos bakers habían aquí? 0. Entonces, obviamente, esto nos va a dar un número infinito, porque cualquier número dividido en 0 no existe realmente, pero para el programa es infinito. Entonces, obviamente, esos son los que tienen una mayor cantidad de ese promedio. Luego, nos podemos fijar que el siguiente después de los que están divididos en 0 son los que tienen un 1 de bakers, ¿ya? Pero también son puros proyectos fallidos donde no se llegó a la meta, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que cuáles son los 10 proyectos con mayor aporte promedio por baker. ¿Ya? Primero, los primeros 6 son puros fallidos, ¿ya? Luego, el séptimo podemos ver que tenía una meta muy bajita en comparación con los que están acá, bueno, menos de estos, pero que no funcionaron. Y se logró esta meta, entonces el aporte promedio fue el mismo logro, ¿cierto? Después hay uno cancelado, donde hubo solamente ese aporte promedio, y otro fallido, y otro cancelado. Entonces al final, el único que realmente tuvo éxito fue este, que tenía una meta bajita y se cumplió. Luego, podemos ver que todos estos proyectos tienen solamente 0 o un baker, ¿cierto? Los que tienen 0 bakers, sin embargo, tienen un playet positivo. Probablemente es solo un error en la base de datos, ¿cierto? ¿A esto qué se refiere? Aquí tienen un 1, por ejemplo, como que si alguien sí hubiera aportado algo, eso puede ser un error, por ejemplo, generado por la base de datos. A eso se refiere con esto, ¿ya? Y el resto tienen un baker con un aporte de $1000, ¿ya? Lo que resulta aquí sale curioso porque, por ejemplo, una persona llegó y aportó $1000, ¿ya? 10. ¿Cuál es su conclusión respecto de cuáles son los proyectos más exitosos? ¿Ya? Si miramos la recaudación total, parece que Product Design, ¿ya? Y Tabletop Games, que son los juegos de mesa, son las categorías más exitosas, ¿cierto? Porque se acuerdan que lo vimos más acá arriba. Tu, 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 donde veíamos las categorías. Aquí. ¿Cierto? Que nos dimos cuenta que las categorías más exitosas con un mayor player, ¿quién eran ellos? ¿Cierto? Se repetían todo el rato Product Design y Tabletop Games. Por ejemplo, acá de nuevo se vuelve a repetir Tabletop Games y acá de nuevo, ¿ya? Por eso dice esa conclusión. Si medimos el porcentaje de logro por aporte por promedio Baker, no necesariamente vamos a llegar a los proyectos más exitosos, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque realmente, por ejemplo, a la gente que tenía dividido en 0 Bakers nos iba a dar un infinito, o de repente cuando tenía un solo Baker, pero acá, aquí que teníamos un solo Baker, el porcentaje nos salía mejor, pero es porque era uno pequeño en una menor como meta, ¿cierto? En cambio, todos los demás no significan que porque estos salgan primero, estos sean mejores. De hecho, podríamos casi que pensar que lo contrario, ¿cierto? Porque la mayoría de estos son todos o fallidos o cancelados. Y luego dice, 11, diviértase buscando en su buscador favorito los nombres de algunos de estos proyectos, por ejemplo, Hollow Heart Project, Journey to the Center of the Heart. ¿Ya? Ustedes pueden ahora buscar y ver si realmente de dónde obtuvieron su dinero y cosas así, ¿ya? Como buscar estos, a eso se refiere. Obviamente eso depende de ustedes si quieren seguir como jugando. Bueno, eso fue la ayudantía de hoy. Espero que les haya ido bien en su prueba, que haya valido la pena que faltaran. Y eso, cualquier duda, consulta, saben que me pueden escribir a mi WhatsApp o mi mail. Eso, saludos. Me faltó una pequeña parte acá, que es muy pequeñita. La segunda parte va a ser todo esto transformarlo a un PDF, ¿cierto? Para obtener los resultados. Igual ustedes ya deberían saber esto, hacer esto porque lo hicimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces ustedes van aquí a la lanita, hacen clic, convertir en PDF,
y se les va a abrir esto cuando esté listo. Y acá van a tener todo exactamente lo que hicimos, ¿cierto? Nos va primero acá a mostrar, por ejemplo, el código que ocupamos y lo que genera. El código que ocupamos y lo que genera. Em, Acá de nuevo, el código que ocupamos y la tabla que nos generaba, ¿cierto? Y así. Esto es para que ustedes puedan ver como el resultado. Eso. Chao chicos, ahora sí.